Muy buenas tardes, hermanos. Me da gusto estar con ustedes iniciando nuestro discipulado. Hoy vamos a estar trabajando con la sesión número 1 y vamos a ver una introducción al material que nosotros vamos a estar ocupando del libro Sembremos de los Navegantes. Es el libro número 1. Entonces, el día de hoy quiero pasarles algunos de los objetivos que nosotros queremos darles con este discipulado y también que nos van a ayudar en la sesión número 1. Entonces, ahí en pantalla va a aparecer los objetivos que nosotros vamos a estar estudiando. Los objetivos son 3, de todo el material y de nuestra sesión número 1. El primer objetivo es leer la Biblia. Nosotros estamos muchas veces acostumbrados a solamente buscar los versículos cuando alguien nos los pide, cuando alguien nos los requiere. Pero muchas veces, a pesar de que nosotros todos los días enviamos un devocional y que quizás tengan alguna aplicación que les envíen el devocional diario, bueno, muchas veces nosotros solamente nos quedamos con una porción y no tenemos un hábito, no tenemos una rutina de poder leer la Biblia. Entonces, parte de este estudio es que vamos a leer mucha Biblia, vamos a investigar, vamos a leer muchos versículos y eso debe ser vital para nuestro hábito en el día a día. Número 2, lo que vamos a hacer en esta sesión, va a haber alguna tarea, pero lo que vamos a ver en esta sesión y en general es que necesitamos memorizar versículos. Muchas veces quizás solamente para sacarnos de un embrollo en algún momento o de la manga algún pasaje, simplemente decimos, como dice la Biblia, ¿no? Ni siquiera ubicamos más o menos en qué parte, en qué momento, en qué circunstancia, y nosotros solamente creemos muchas veces que hay versículos que vienen en la Biblia que no están en la Biblia, ¿no? Quizás muchas veces son dichos populares. Y la memorización, aunque muchas veces en la escuela, ¿no?, nos dicen que no es tan buena, que no memorices solamente para tu examen, nosotros vamos a ver que la memorización es una parte importante para el cristiano. Es una parte importante para el crecimiento de su vida espiritual y es una parte importante para que podamos ayudarle a otras personas. Es algo muy interesante y que siempre me ha llamado la atención es que, por ejemplo, con los testigos de Jehová, ellos tienen muy bien en claro cuáles son sus versículos que deben de decir, en dónde los deben de encontrar, algunas referencias y de ahí no los puedes mover. Muchas veces nosotros como creyentes nos quedamos con algunos pasajes que en algún momento de nuestra vida nos enseñaron o que nos ayudaron, ¿no? Muchas veces nos quedamos solamente con Juan 3:16, con algún pasaje de Jeremías, capítulo 33, muchas veces nos quedamos solamente con Filipenses 4:13, en fin, algunos pasajes que simplemente los memorizamos para una situación, para una circunstancia que nos enseñaron al principio de nuestra vida, pero eso es todo lo que nosotros hemos memorizado. Entonces la memorización es parte importante y eso lo vemos en la tentación de Jesús. A la hora de que Satanás estaba tentando, o tratando más bien de tentar al Señor Jesús, él siempre le citaba las Escrituras. Los rabinos tenían que memorizar porciones muy grandes, toda la Torá, en algunas circunstancias. ¿Para qué? Para que ellos pudieran memorizarla, pudieran enseñarlas a otros, y eso era importante para su crecimiento. Entonces nosotros necesitamos memorizar pasajes, y esto va a ser de ánimo para nuestras vidas. Y por último, si nosotros estamos leyendo la Biblia y memorizando, por ende va a haber un crecimiento orgánico. Nosotros buscamos que a través de estos discipulados nosotros podamos crecer, ayudarnos unos a otros, edificarnos unos a otros y podernos animar en ciertas dificultades, también en el gozo, pero todo esto nos va a ayudar a crecer. Y antes de entrar de lleno a nuestra sesión número 1, es importante que nosotros tengamos un método de lectura. Es importante que nosotros tengamos alguna herramienta para hacernos más fácil el estudio. Y esta herramienta ya se las he enseñado desde el principio. Ya en estos 2 años
que tiene la iglesia, ya hemos dicho en algunas ocasiones esta herramienta y nada más es para refrescar y quizás muchas veces ya se nos ha olvidado. Para los que son nuevos, también les va a ayudar mucho para su estudio devocional. La siguiente meta, por favor. El método más simple para el estudio de la Biblia es el método ARDE. Nosotros debemos, nuestro corazón más bien debe de arder, ¿para qué? Para buscar a Dios, para aprender más de Él. Hoy en el estudio que tenemos los sábados, uno de nuestros hermanos nos decía, yo siempre creí en Dios, pero no conocía a Dios. Y esa es una diferencia muy importante. Cualquiera puede decir que cree en Dios. Es más, la misma escritura nos dice que los demonios creen en Dios, pero no lo conocen realmente, no lo aceptan como Señor y Salvador. Entonces nosotros, nuestro corazón a la hora de estar estudiando la palabra día a día va a arder, nos va a apasionar buscar más y más de nuestro Dios. Y entonces el método ARDE es muy simple. ¿Qué significa la A? Lo que nosotros vamos a estar estudiando y lo que nosotros vamos a estar buscando en nuestra Biblia son los atributos de Dios. Esa es la letra A. Cuando nosotros estamos leyendo algún pasaje, vamos a subrayar, vamos a llenar con un círculo, con un cuadrado, entre corchetes, como ustedes quieran, los atributos de Dios. ¿Y cuáles son algunos atributos de Dios? Bueno, ahí lo pueden tener en pantalla. Puede ser su amor, su santidad, su justicia, su poder y su eternidad. Entonces, cuando nosotros veamos, por ejemplo, en un salmo que hable de la magnificencia de Dios, nosotros ahí lo subrayamos y le ponemos una A, porque aquí me está hablando de un atributo de Dios. La R, ¿qué significa la R? Es todo lo que tenga una relación con Cristo o relacionado a Cristo. ¿Cuál es la diferencia? Nuestra relación con Cristo. En muchos pasajes, por ejemplo, Gálatas 2:20, que nos dice que nosotros estamos juntamente crucificados con nuestro Dios, crucificados con Jesucristo, nos habla de una relación que nosotros tenemos. Una relación de unión, también una relación de sacrificio y de sufrimiento. Entonces ahí nosotros lo vamos a subrayar y vamos a poner una R. Es mi relación con Cristo. Esto se ve mucho en las epístolas de Pablo, que siempre nos dice cómo nosotros debemos de vivir de acuerdo al ejemplo que ya nos puso el Señor Jesucristo. Pero también puede ser alguna relación a Cristo, algo que me muestre a Cristo. Por ejemplo, quizás todos no están de lleno en esto, no lo han aprendido porque nosotros lo vimos los sábados. Hay muchos símbolos que ocupan la Biblia y hay muchos tipos que ocupan la Biblia. ¿Qué es un tipo? En pocas palabras, un tipo es una sombra de lo que iba a venir, que es Jesucristo, pero me muestra ciertas cualidades, ciertas características, cierto carácter de esa persona. Y obviamente está magnificado, está potenciado en Cristo. Entonces, cuando nos dice la Biblia que Jonás es un tipo de Cristo, porque luego en el Nuevo Testamento vemos que dice el Señor Jesucristo, así como Jonás estuvo en el pez, así yo voy a resucitar. Hablando de la resurrección, que estuvo 3 días y después resucitó. Bueno, Jonás es un tipo de Cristo, me muestra algo relacionado a él. Pero Jesucristo es el cumplimiento perfecto, ¿no? Lo vemos con Adán, lo vemos con Moisés, que es una sombra de un juez mejor, es una sombra de un profeta mejor, es una sombra del que me da la libertad, obviamente, completa. Entonces, siempre que nosotros veamos una relación nosotros con nuestro Señor o una relación a Cristo, vamos a poner una R, después una D. Esto es muy importante. Nosotros muchas veces en la Biblia nos quedamos con algo que nos llame nuestra atención. Entonces, si vemos alguna palabra que no conocemos, ya capta automáticamente nuestra atención. Y eso no es malo, es bueno si lo investigamos, si salimos de la duda. Pero algo importante que debemos nosotros de subrayar a la hora de leer es algo que debo hacer o dejar de hacer. Algo que debo hacer o dejar de hacer. Si me pide Pablo, ahí en Efesios capítulo 4, que ya no debo comportarme a como era antes,
sino que ahora debo de hacer cosas diferentes, y después nos habla de relaciones con la familia, con la esposa, con los hijos. Entonces eso es algo que debo de hacer. ¿Qué debo de hacer? Debo de someterme, debo de amar, debo de cambiar mi manera de pensar, algo que debo hacer. Pero también muchas veces en la Biblia vemos algo que debemos dejar de hacer. Si mientes, ya no mientas. Los que roban, ya no roben. Entonces todo lo que sea algo que nosotros debamos de poner en práctica o de actuar, eso lo vamos a marcar con una D. Debo hacer o dejar de hacer. Y por último, para completar nuestro acróstico de ARDE, es una esperanza o promesa. Y esto nos encanta, ¿no? Siempre nos encantan las promesas, nos encantan las esperanzas. Por ejemplo, muchas veces la mayoría de los profetas tienen, sí, una exhortación, pero también alguna esperanza. Entonces ahí ponemos una E. Algo que se hable de Cristo, alguna esperanza, alguna promesa futura que el Señor Jesús nos dé, o que los profetas hablen acerca del Señor Jesús o de nuestra condición. Todo eso es una E. Y así cerramos nuestro acróstico. Entonces, cuando nosotros leamos un pasaje, que en este material vamos a leer muchos pasajes, y que ustedes se van a memorizar muchos pasajes, estén subrayando, mira, aquí hay mi relación con Cristo, una R. Aquí hay una esperanza o promesa, una E. Aquí puedo ver las cualidades o atributos de Dios, una A. Aquí me muestra que debo dejar de hacer algo, una D. Y esto nos va a ayudar a que no solamente sea un poco más pedagógico nuestra lectura de la Biblia, sino que tengamos bien marcado ciertas características que nosotros vemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y así sea más fácil nosotros el poderlo comunicar a otros. Entonces, esta es una herramienta solamente, hay muchas, pero esto nos va a ayudar bastante. Y con esto vamos a entrar ahora sí de lleno a nuestro tema el día de hoy, en la sesión número 1. Vamos a dejar garantías de nuestra fe, garantías de lo que nosotros como creyentes somos, creemos y confiamos en eso. En el día a día nosotros necesitamos ciertas garantías de que algo va a suceder, y con Dios también es así. El problema es que muchas veces a nosotros se nos olvida que Dios nos ha dejado garantías en su palabra. Entonces, para iniciar, Marito, la siguiente, por favor. Vamos a leer dos pasajes que son vitales, claros, perfectos, de aquí en adelante en nuestro estudio. Número 1, Romanos 10, del 9 al 10, y Primera de Juan 1, 12. Estos pasajes son claves para nuestro crecimiento cristiano, son claves para nuestro desarrollo, y son claves para que nosotros podamos compartir a otros. Entonces, sí, por favor, me pueden ayudar buscando y después pueden leer Romanos capítulo 10, versículo del 9 al 10. Romanos capítulo 10, versículo del 9 al 10, y Primera de Juan 1, 12. Estos pasajes son claves y vitales para nuestro estudio. Romanos capítulo 10, versículo del 9 al 10, y Primera de Juan 1, 12. Quien lo tenga le puede dar lectura, de favor. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Aquí Pablo nos dice que nosotros debemos de creer y confesar en Jesucristo. Confesarlo a Él y creer en Él. Y entonces nosotros seremos, ¿qué? Salvos. El día de hoy, 31 de octubre, estamos celebrando la Reforma, el inicio de la Reforma, con Martín Lutero y clavando esas 95 tesis. Entonces, cuando él empieza a leer Romanos, se da cuenta que todo era prácticamente gratis. Se da cuenta que él no tenía que hacer nada. ¿Para qué? Para lograr una salvación. Cosa que durante los primeros 1000 años, en el año 500, cuando el Papa empieza a tener, porque el Papa era el líder, ¿no?, de la iglesia, era el que convocaba, cuando empieza a tener más poder político, es ahí donde empieza a
caer y a distorsionarse todo. ¿Por qué? Porque él quería un beneficio político y económico más que espiritual. Y entonces empiezan a pervertir todo. Entonces, durante el año 500, 600, y empieza el declive de la Iglesia Católica, que era la Iglesia Universal, empiezan entonces a vender ciertas indulgencias ya en la Edad Media, empiezan a vender ciertos adornos para que tú pudieras tener gracia. Empiezan a vender el perdón de los pecados y empieza a existir la confesión de esos pecados con una persona. Entonces iban, se confesaban y esa persona les decía, esto es lo que tú tienes que hacer para obtener el perdón. Y entonces cuando Martín Lutero empieza a leer Romanos y se da cuenta que todo era por gracia, que era un regalo de Dios, y se da cuenta aquí en el capítulo 10 que es solamente por creer que somos declarados ¿qué? Rectos a los ojos de Dios, él se da cuenta que él no tenía que hacer nada. Ojo, esto no significa que no tenía que obedecer, no, sino que no tenía que comprar prácticamente su salvación. Entonces Romanos nos dice que debemos de creer en el Señor Jesús y debemos de ¿qué? De confesarlo abiertamente, con nuestras vidas, con las demás personas. Ahora, muchas veces nosotros queremos añadirle algo al Evangelio. Si ustedes leen, por ejemplo, Filipenses, y leen Gálatas, y leen Colosenses, se dan cuenta que muchas personas querían añadirle algo al Evangelio. Sí es Jesús, pero más la ley. Sí es Jesús, pero la circuncisión. Sí es Jesús, pero y cualquier otra cosa. Y actualmente eso lo vemos en muchas iglesias. Está el Evangelio, pero le queremos añadir cosas. Entonces, si tú no eres de tal o cual denominación, entonces no eres cristiano. Si tú no aceptas tal o cual doctrina secundaria, entonces no eres cristiano. Si tú aceptas alguna ideología política, esta o aquella, entonces o eres cristiano o no eres. Cosa que eso no dice la Biblia. ¿Cómo nosotros sabemos que somos salvos? Por creer en Jesús. ¿Y qué es lo que vamos a creer? Que Dios lo levantó de los muertos. Y entonces, al creer en nuestro corazón y nosotros el confesar eso abiertamente, ¿somos qué? Somos salvos. ¿Y qué dice Juan? Primera de Juan 1:12. Es Juan 1:12, perdón. Sí, Juan 1:12. Pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Entonces, por esto les digo que estos pasajes son vitales para nosotros. Nosotros creemos en Jesús, somos salvos sin añadirle nada, no necesitamos nada más. No necesitamos nosotros buscar alguna otra cosa para añadirle, no obras, no buscar otras personas, solamente Jesús. Y después el mismo Señor Jesús nos dice que todos los que creen en ¿quién? En Cristo, y lo recibimos como nuestro Señor, como Dios, entonces nos da el derecho de ser sus ¿qué? Sus hijos. Entonces, si nosotros lo podemos ver desde esta perspectiva, nosotros creemos y somos adoptados a una nueva familia. Si nosotros leemos Juan, vemos que solamente hay dos tipos de familia. No puedes estar como huérfano, aunque muchas personas dicen, es que estoy como huérfano, sí perteneces a una familia. Y solamente hay dos. O está la familia de Dios, o está la familia de ¿quién? De Satanás, ¿no? Solamente hay dos. Eso se ve en Juan. En todo el Evangelio de Juan se ve que solamente hay esas dos familias. Entonces, si lo que hace Cristo es sacarnos de nuestro pecado y que ya no nos domina el pecado, que somos salvos, ahora nos mete ¿a qué? Como que nos adopta y somos totalmente sus hijos y ahora podemos ser llamados sus hijos. Y dice, por ejemplo, ahí en pantalla que mucha gente comete el error de basar su seguridad o de medir su seguridad de su salvación con sus sentimientos. Entonces, si yo estoy triste, si estoy pasando por momentos difíciles, siento que Dios está alejado, siento que Dios no está conmigo, siento esto, siento el otro. Si yo estoy contento, entonces siento que Dios puede hacer muchas cosas, sí puede obrar. Y algunas cosas de las que he leído en esta semana, no solamente para el taller que vamos a tener en unas semanas, sino para tarea y cosas así, es muy interesante ver cómo hay personas
que se acercan a Dios o dicen creer en Dios o cualquier otra de esas circunstancias porque les está yendo bien, porque hay algo bueno. Entonces ahí empiezan a confiar más. Pero cuando vienen los problemas, entonces ellos creen que no hay nadie que les pueda ayudar. Entonces solamente nos acercamos a Dios si me da las cosas que yo quiero. Entonces yo oro, y si me las empieza a dar y a decir sí, pues muy bien, ¿no? Aleluya, sí me comprometo. Pero si me empieza a decir no, porque no es para tu beneficio, porque no te va a hacer bien, porque te vas a lastimar por esto, necesitas quizás aprender algo de tu carácter, crecer, entonces nos alejamos. Nosotros no medimos nuestra seguridad, ojo, seguridad de la salvación de acuerdo a mis sentimientos. Nosotros no creemos que podemos perder la salvación. Y eso lo vemos allí en Juan, cuando nos dice que nadie puede arrebatar las ovejas de su mano. Entonces, si nosotros no ganamos nuestra salvación, ¿cómo la podemos perder? Si no es tuya, si no te pertenece, si no hiciste nada para ganarla, ¿cómo es que tú la puedes perder? Si no te pertenece. Pero como Dios la ganó para ti, Él es nuestra seguridad. Entonces nuestra seguridad de la salvación no la medimos con nuestros sentimientos. No cometamos ese trágico error. ¿Por qué? Porque lo único que nos va a hacer es sentirnos más culpables, es sentirnos todavía peor. ¿Qué debemos de hacer? Creer a Dios y confíen en su palabra. Ojo, no estoy diciendo yo todo esto, el libro que estamos ocupando no está diciendo todo eso porque es un buen mantra. O sea, porque si lo decimos, generamos una declaración tan positiva que se puede lograr. Entonces, nosotros no somos como motivadores o personas que te dicen tú puedes y tú puedes y tú puedes. Es que muchas veces no debes poder y no está mal. Es que muchas veces no debes de estar tan feliz y no está mal. Y es que no muchas veces debes de hacer esto y aquello. Porque no solamente somos finitos, sino porque nuestra vulnerabilidad, sino porque muchas veces en ese aguijón que nosotros sentimos, porque muchas veces en esas circunstancias difíciles empezamos a depender más de Dios. Nuestro carácter se ve forjado y quiere Dios que nosotros dependamos de Él. Muchas veces queremos ser nosotros independientes de todo, pero eso nos funciona cuando queremos ser libres financieramente hablando, cuando nos queremos salir de la casa de nuestros papás para seguir nuestro crecimiento profesional. Pero nuestra independencia en Dios no existe. Porque si queremos una independencia de Dios, entonces le estamos diciendo que nosotros podemos hacer bien las cosas, que nosotros tenemos los planes correctos. Y esto me encanta porque dicen, ¿no? Algún chiste, que el ateo es ateo hasta que se cae el avión, ¿no? Entonces ahí es donde empieza a decir, bueno, pues si hay un Dios, pues que me salve, ¿no? Pues no tengo nada que perder. El punto es que si tú quieres tu independencia, entonces ni eres su hijo, no le pidas cosas, porque no eres su hijo, y porque no tienes esta relación, y porque él no es que te va a ayudar y va a estar ahí. ¿Por qué? Porque él tiene su familia. Entonces no le pidas, no creas que va a estar ahí para todo lo que tú necesites. Y número 2, no creas entonces que te puedes ganar todo, porque algo muy interesante es que si nosotros le decimos a la gente, oye, ¿y tú podrías ganarte el cielo o la vida eterna? Y decían, sí, pues le doy al viene, ¿no? Le doy a los abuelitos que están ahí en la horrera guardando, no digo malas palabras, soy una buena persona. Bueno, pues tu buena persona no te ayuda ¿a qué? A ser salvo, si no crees en Jesús. Entonces, ni tienes esto, la seguridad, la confianza de un lugar eterno, de lo que pueda pasar después de la muerte, y tampoco tienes a un Padre, porque esa es nuestra relación que nosotros vemos en el Nuevo Testamento, que te ayuda, que te anima, que también te regaña, que te exhorta, que te disciplina, pero para bien. Todo esto nos ayuda bien, dice Romanos capítulo 8. Entonces, no me crean a mí, no le crean al material, creámosle a lo que Dios dice en su palabra. ¿Y qué dice 1 de Juan 5:13? Dice, estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Entonces nos escribe estas cosas Dios para que podamos tener ¿qué? Vida eterna. Y eso ya es cuestión de nosotros.
Yo lo creo. Para mí esta es una verdad fundamental y yo me afirmo y me sostengo en eso. Pero otra cosa es lo que nosotros o ustedes puedan creer. Entonces, como yo creo en la palabra de Dios, no solamente en la Biblia, sino literalmente su palabra, lo que Él nos comunica, y porque sé que es verdad y porque lo que Él promete lo cumple, entonces yo me sostengo en lo que vemos en Romanos 10 y en 1 de Juan 1:12. Y eso nos va a ayudar a que nosotros podamos hacerle frente a la vida, al día a día. Y quiero que por favor podamos pasar a 1 de Pedro 2:2, en donde vemos que nos habla del alimento espiritual y cómo esto nos va a ayudar a crecer en la fe. ¿Qué dice 1 de Pedro 2:2? Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura, para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Entonces, estos son nuestros versículos base, Romanos y Juan. Juan 1:12, son nuestros versículos base, que nos dice que somos salvos y que ahora somos hijos de Dios. Pero, para iniciar nuestra sesión, nosotros hablamos de algunos de los objetivos, y uno de ellos era leer y memorizar. ¿Por qué? Porque, como dice Pedro, si nosotros deseamos ese alimento, nosotros a la hora de nutrirnos vamos a poder ¿qué? Crecer. Y es que eso es la naturalidad con la que Dios se quiso revelar con el hombre y lo que muestra en la naturaleza. Si a un bebé no lo alimentas, no va a crecer. Por eso dice Pedro, es que nosotros a la hora de ser sus hijos, te mete a su familia y empieza siendo un bebecito. Y hay gente que dice, es que yo ya había leído mi Biblia, es que yo ya sé. No sabes. Sigue siendo un bebé, necesitas pasar por un proceso. Después el escritor a los hebreos dicen que llega un momento en donde ya debemos de dejar los rudimentos, en pocas palabras la lechita, porque ya necesitas carnita, ¿no? Un bebé de 40 años ya no va a ser nutrido con fórmula, ¿no? Con pecho, va a ser nutrido ¿con qué? Literalmente con la proteína que está en la carnita, en los chilaquiles, en todo muy rico. Entonces, nosotros, a la hora de iniciar nuestro discipulado, a la hora de crecer, de entrar en la familia de Dios, necesitamos la lechita, la leche espiritual. Y esto nos va a ayudar a crecer. Por lo tanto, hermanos, ¿qué les quiero decir con todo esto? Si vemos que no estamos creciendo, entonces desde el planteamiento está mal. No estamos buscando el alimento. Si vemos como que siempre está igual todo, sigo cometiendo los mismos errores, sigo tomando malas decisiones, sigo sintiéndome así y así y así, mis relaciones, todo esto, entonces es porque nuestro alimento no lo estamos recibiendo. Algo que menciona este material es que preferiblemente busquemos este alimento en la mañana, que es cuando estamos más despiertos, que es cuando quizás va a iniciar nuestro día, vamos a tener en nuestra mente ciertas porciones de la Biblia, entonces es preferible. Y debemos entonces de apartar tiempo para leer y orar. Si tú crees que ahorita, actualmente, con todas tus ocupaciones, ya no tienes tiempo de otra cosa, pues hay dos, hermanos. O te haces el tiempo, o entonces no vas a crecer. Hay dos. O sea, no se puede decir, bueno, es que con lo que el domingo leo. ¿Se imaginan que yo, con lo que come el domingo, tenga para llegar hasta el sábado? No, hombre, como y a las 3 horas ya me da hambre. Entonces nosotros, si solamente decimos, pues lo que me enseña el pastor, lo que me enseñan los hermanos el domingo, porque es un gran banquete, ¿no? Tenemos la predicación, tenemos la escuela dominical, pues sí, pero no te va a funcionar para el lunes. Es la porción del domingo. Debes de seguir buscando el alimento para el lunes a sábado. Entonces necesitamos hacernos el tiempo. La siguiente, por favor. Una de las importancias de las que este material enfatiza y que nosotros estamos de acuerdo y por eso queremos iniciar este material, es que cuando nosotros entramos a la familia de Dios, cuando nosotros creemos y ya nos sentimos parte de ser sus hijos, es donde empiezan más ataques. La gente dice, pero es que siento que antes estaba un poco mejor, ¿no? Ahorita soy creyente y me pasa todo lo malo. Es que antes estabas en la familia de Satanás.
Y obviamente creías que todo lo malo que te pasaba era por un karma, era por una mala decisión, era por cualquier cuestión. Pero ahorita tú crees que a la hora de creer, automáticamente Dios te va a quitar todos tus problemas, como si fuera como una fórmula mágica, ¿no? O como si fuera de ahí de la película de Aladín, este genio, que tú lo sacas y te da 3 deseos y entonces tú puedes decirle a Dios qué es lo que quieres o cómo te quieres dirigir. Pero no es así. Dice en la pantalla que usted puede vencer a quien, a Satanás, solamente en la medida en que use las armas que Dios le ha provisto. Entonces, cuando nosotros empezamos a crecer, obviamente va a haber ataques. ¿Y por qué los ataques? Pues porque no quiere que crezcamos. Satanás no quiere que crezcamos, no quiere que sintamos esta paz y gozo en Cristo. Y por eso habla mucho Pablo del mundo espiritual y habla mucho acerca de esto. Pero ¿cómo nosotros podemos hacerle frente? Sí podemos. Tenemos muchas cosas de defensa, pero solamente tenemos una cosa que nos ayuda a atacar, que es de ataque, que es la espada. Y eso lo encontramos ahí en Efesios capítulo 6, cuando vemos la armadura de Dios. Y dice ahí Efesios que tomemos la espada del Espíritu, la cual es ¿qué? La palabra de Dios. Nosotros nos estamos resistiendo y resistiendo y resistiendo, pero nos sentimos tan abrumados que no sabemos cómo corresponder a eso. Vuelvo a poner el ejemplo de la tentación del Señor Jesús. Él estaba sintiendo estos ataques y le dicen, si de verdad eres el Hijo de Dios, haz esto y haz aquello y haz aquello. ¿Cómo él podía responder a esos ataques? Citaba la palabra de Dios. Entonces Pablo dice, ¿cómo nosotros podemos vencerlo? Porque podemos vencerlo. Cristo nos dio la victoria en la cruz. Si tomamos la armadura y contrarrestamos ese ataque con la palabra de nuestro Dios. Para eso también es importante memorizarlo. ¿Y cuáles son algunas de las verdades de garantías que tienes que tener en tu mente y en tu corazón y que son vitales para que tú puedas hacer frente a todos estos ataques? Número 1, necesitas la garantía de la salvación. La gente frecuentemente puede decir, ¿cómo yo puedo ser salvo y tener todo esto? Si todavía tengo pecados, si todavía hay cosas como que no puedo cerrar esos ciclos. ¿Cómo es que Dios me perdona por solamente creer? Muchas veces, como estamos tan acostumbrados a que siempre nos cobren por algo, y más ahorita, ¿no? Que suben el impuesto a todo, y nosotros decimos, ya ni siquiera podernos entretener nos sale gratis, ¿no? Porque ya todo te cobran. Entonces, a veces decimos, pero es que siento que algo necesito, algo debo de hacer, algo debo de pagar, algo debo de estar, ¿no? Para sentirme. No. Dios te lo ha dado gratis. Y esa es una garantía de la salvación. ¿Y cuál es tu garantía? Alguien que por favor nos ayude buscando. 1 de Juan 5, del 11 al 12. 1 de Juan 5, del 11 al 12. ¿Qué dice? Y este es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces la garantía que Dios nos da de esta salvación es que tenemos al Hijo. Y el Hijo dio su vida y nosotros creemos en Él. Y entonces nosotros tenemos la vida. Si no creemos en el Hijo y si no tenemos al Hijo, no tenemos vida. Pero si lo tenemos y lo creemos, entonces ¿qué? Vivamos de manera gozosa de que tenemos una garantía de la salvación. Garantía de la salvación. Entonces este pasaje, subráyenlo, este es importante para que también lo memoricemos, anótenle, pónganle quizás un posting, algo, para que ustedes recuerden que cuando quizás Satanás quiera meternos alguna duda, cuando nos estén atacando de diferentes cosas, de diferentes flancos, nosotros recordemos que tenemos una garantía de la salvación, que tenemos al Hijo, y eso es suficiente. Número 2, la siguiente, manito, por favor. Con Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, tenemos el privilegio único de hablar directamente con nuestro Padre. Tenemos esta relación, esta confianza. Dios quiere que usted llegue a su presencia confiadamente, es lo que vemos en Hebreos, ¿no? Que nosotros nos podemos acercar confiadamente. ¿Con quién? Con nuestro Dios.
Porque muchas veces una de las herramientas que va a ocupar Satanás es decirnos, ¿y realmente te escuchan? Ha pasado tanto tiempo y no se han dado las cosas. Hay ciertas circunstancias que quizás no has podido abandonar o dejar, o algo que tú vienes orando, y te empieza a sembrar la duda de, ¿realmente te escuchará? ¿No estará ocupado con otras personas? ¿No hay personas más importantes en que Dios pueda pasar su tiempo? Porque hay personas que quizás están haciendo más cosas, ¿no? Tú estás pidiendo egoístamente por tal cosa, pero alguien está pidiendo por su familiar que tiene cáncer, entonces no te va a escuchar a ti. Y esa va a ser una de las dudas. Y entonces nosotros quizás nos vamos a plantear, ¿realmente responderá mis oraciones? ¿Realmente nos oye? Pues bueno, dice Hebreos que nos podemos acercar confiadamente, pero ¿qué dice Juan 16:24? ¿Qué dice Juan 16:24? No lo han hecho antes. Pidan en mi nombre y recibirán y tendrán alegría en abundancia. Ajá. Entonces ahora nosotros tenemos un padre, ahora nosotros tenemos una familia, no somos huérfanos, ya nos pertenecemos a la otra familia. Y entonces Él nos dice que debemos ¿de qué? De pedir. No pasa nada si nosotros pedimos. Obviamente la respuesta va a cambiar, va a ser un sí, va a ser un no. Y nosotros eso se va a ver reflejado en nuestras vidas. Pero claro que nos escucha. Y claro que nos bendice Jesús. Entonces, la garantía de la oración respondida es importante para nosotros en nuestro crecimiento y en nuestro día a día. La siguiente, por favor, hermanita. Nuestra siguiente garantía es la garantía de la victoria. Alguien que por favor nos ayude leyendo 1 Corintios 10:13. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que puedan resistirla. Este versículo da seguridad de victoria. Nuestro Dios fiel promete victoria ante la tentación. La victoria le pertenece a usted, a nosotros, ya que somos hijos de Él. Él siempre le dará una salida para evitar ese pecado. Crea lo que Dios ha dicho y verá que las cosas que son imposibles para los hombres son imposibles para Dios. Nos emocionará ver que las cadenas de los hábitos de toda una vida sí se pueden romper. ¿Qué quiero decir con todo esto? Muchas veces nosotros nos vamos a sentir débiles. Muchas veces nosotros nos vamos a sentir que no podemos, que hay algo que ya no podemos aguantar, que hay algo que nos sigue lastimando y entonces decimos, es que soy débil, no voy a poder cambiar, y es que sigo siendo el mismo, o hago lo mismo, y es que esto, y es que aquello. Y esa es una de las dudas que ocupa Satanás para decirte, es que no vas a poder, y como no vas a cambiar, entonces no eres el hijo de Dios, y como no eres su hijo, entonces síguete quedando aquí estás mejor. Y esto no es así. Nos dice Corintios que Él nos ha dado ¿qué? Victoria. El problema es que nosotros cedemos. El problema es que nosotros decimos, sí veo la salida y quizás es una salida difícil. Debemos de pasar por un camino muy angosto. Hay cosas que yo debo de sacrificar para llegar a esa salida. Quizás mi orgullo, quizás mi carne, quizás esto y aquello. Pero ahí está la salida, para no caer, para no sentirme débil. El problema es que nosotros nos sentimos débiles, que nosotros no le hacemos caso a Dios y nosotros seguimos cayendo una y otra vez. Cuando, si nosotros le hacemos caso a Dios, tenemos la victoria y sí podemos romper estos malos hábitos. Entonces, una de las garantías también es que tenemos victoria en Cristo. Si tú quieres solamente dejar algo, algún pecado, algún mal hábito, alguna mala decisión y hacerlo por tu cuenta, no vas a poder. Porque tú no has ganado nada. Y porque tú muchas veces has fallado. Pero así no es Dios. Entonces Dios nos da la victoria. Cuarta y penúltima. Dios nos da también una garantía de perdón. Quizás tú dices, bueno, sé que tengo la victoria. Sé que ahora tengo la salvación. Y sé que Dios me escucha. Pero hay ocasiones en donde siento que hay algo que hice que es sumamente grave, sumamente peligroso, que trae muchas consecuencias y siento que de esto Dios no me puede ayudar y no me puede perdonar y no me puede salvar.
No solamente le estamos diciendo a Dios que es mentiroso, sino estamos haciendo a un lado muchos de los testimonios de personas que han hecho mucho mal y que su vida ha sido transformada, y que su vida ha sido cambiada, y que ellos han experimentado el perdón de Dios. Entonces, quizás fracasas, y vas a fracasar, y quizás muchas veces te vas a seguir cayendo, pero tú tienes una garantía de perdón. ¿Qué dice 1 de Juan 1:9? Uno de mis versículos favoritos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Entonces, solamente Dios es fiel y justo, por eso lo confesamos. Y ojo, aquí no dice, ve y confiésate al pastor, ve y confiésate al padrecito, ¿no? Y él te va a dar este perdón. No. Aquí dice, confiesa ¿a quién? A Dios. Si confesamos nuestro pecado, no solamente te dice, bueno, pues vete a echarte 3 Ave Marías y ya, te regresas. No, Él te dice, si lo confiesas, Él te va a perdonar y Él te va a limpiar. ¿Pero cómo? Sin hacer nada. Sí, porque esa es la gracia de Dios. No tienes que hacer nada. Después que Él te perdona, sí tienes que hacer algo. ¿Qué es qué? Ya no hacer lo mismo, obedecer, mantenerte firme, buscar la santidad. Pero tú no debes de hacer nada para buscar el perdón. Tú no debes de hacer nada para obtener, conseguir este perdón. Solamente ¿qué? Confesar. Y Dios es fiel y justo para perdonarte, y no solamente se queda ahí, sino limpiarte de todo mal. Si tú te sientes la persona más sucia del mundo, pues es porque quieres, porque Dios te está mostrando esta oportunidad para limpiarte. Dice ahí en pantalla, confesar un pecado significa descubrirlo, revelarlo, mostrarnos vulnerables ante Dios, llamarlo exactamente como Dios lo llama. No es que, fue un errorcito, ¿no? Muchas veces en las iglesias ya no hay pecado, ya se muestra como un error, se muestra quizás solamente como un fracaso, se muestra quizás como una debilidad, y muchas veces se trata de encubrir ciertos pecados. Hay un libro que me encanta que se llama Pecados Respetables, y dice que muchas veces se ha filtrado un virus en las iglesias en donde se dice que hay pecados que ya han sido respetados por toda la iglesia porque es algo común. Uno de los pecados respetados es la flojera. Nadie ataca la flojera, porque dice, bueno, es que no pasa nada si echas la flojera, ¿no? Bueno, es que llevas echando la flojera 3 años, ahí sí hay algo. Sí debemos de reposar, que Dios dio un día de reposo. Nuestro reposo, dice Hebreos, ahora es Jesús, y nosotros debemos de descansar también para que nuestro cuerpo funcione de manera física correcta. Pero uno de los pecados es la flojera, y vemos a personas que son flojos, decimos, bueno, es que está deprimido, ¿no? O sea, es flojo. Bueno, ¿qué pasa también con el orgullo? Es que es una persona orgullosa, pero pues como yo también lo soy, entonces no atacamos eso, no lo decimos, no hablamos con el hermano. Entonces debemos nosotros, a la hora de confesar nuestro pecado, pues confesarlo. ¿Sabes qué? Sí fallé y mentí y siento orgullo y me siento enojado y tengo esta ira y quiero hacer esto y aquello. Llamarlo como es. Uno se dirige a Dios diciéndole las cosas como son. En la confesión honesta está implícita la disposición de abandonar el pecado. Debemos de confesarlo, pero también debemos estar dispuestos a dejarlo. Dice Proverbios 28:13 que los que encubren sus pecados no prosperarán, pero sí los que lo confiesan y lo abandonan recibirán misericordia. Entonces, hay más bendición si lo dejamos. No solamente nos evitamos consecuencias, sino esto nos va a ayudar ¿a qué? A crecer y a que otras personas a través de nuestra vida también puedan crecer. Entonces Dios quiere limpiarte, y Dios te limpia y te da esta garantía de perdón. Y por último, Dios nos da una garantía también de guía. Hay una garantía de guía. Muchas veces pensamos, bueno, es que siento que Dios como que no me está guiando, porque otra vez estoy haciendo las cosas mal, me siento sin rumbo. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué quiere que Dios haga? Y muchas veces nos lo preguntamos. Pues bueno, Proverbios 3 tiene una respuesta para nosotros. ¿Qué dice Proverbios 3 del 5 al 6? Confía en el Señor con todo tu corazón
y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Que obedezca. ¿Esa es la voluntad? Tan sencillo. Sí, es difícil, pero esa es la respuesta. No te apoyes, dice Proverbios, en tu prudencia. No porque te ha salido bien, ¿no? Porque nadie se ha dado cuenta de un fraude que has hecho, quiere decir que esa es la forma en cómo tú debes de conducir. No porque nadie se ha dado cuenta de ciertas actitudes que tú tienes porque has encubierto muy bien tu pecado, entonces crees que así te debes de dirigir siempre. No, no te apoyes en tu propia prudencia, sino al contrario, depende de Dios, que Él sea tu guía. Dios promete guiar y dirigir su camino cuando nosotros confiamos en Él plenamente. Si a veces decimos, porque Proverbios dice que en todos nuestros caminos, y muchas veces entregamos ciertas cosas a Dios. Aquí está mi familia, pero yo me quedo mi trabajo, ¿no? Hacemos un intercambio. O aquí está mi trabajo, pero yo me quedo mi carácter. O aquí están mis hijos y mi familia, pero no me toques mi estabilidad económica, o mi salud, o cualquier cosa. No, debemos de reconocerlo en todos los caminos. ¿Cómo nos va a ayudar esta garantía de la guía? ¿Cómo nosotros lo podemos palpar de forma más clara? Memorizar y aplicar algunos de estos pasajes que ya hemos visto. Si lo memorizamos, no solamente va a estar en nuestra mente, pero si también lo estamos aplicando, nos va a ayudar a que nosotros podamos sentirnos y tener esta garantía de guía porque estamos haciendo las cosas que Dios nos pide. Y por eso necesitamos cada día confiar en Dios, depender en Él y que no se nos olviden estas tres garantías. Número 1, tenemos la garantía de la salvación. Número 2, tenemos una garantía de que Dios nos oye y responda a nuestras oraciones. Número 3, tenemos una garantía de victoria ante el pecado y ante Satanás. Número 4, tenemos una garantía de perdón, que Él nos limpia y que Él sigue enderezando nuestros caminos y nos va a perdonar. Y por último, Él va a ser nuestra guía. Tenemos una garantía de la guía. Con esto terminamos la sesión número 1 y es como una introducción de algunas cosas importantes, de algunos fundamentos para nosotros como cristianos que debemos de hacer. Entonces, va a haber una tarea. Es importante que ustedes puedan volver a leer y qué mejor volver a memorizar estos 5 pasajes. Pero lo que sí es de cajón, de aquí a la siguiente sesión, que nosotros nos podamos aprender, memorizar Primera de Juan 5, del 11 al 12. Cada sesión van a ver algunas tareas, algunos pasajes a memorizar, algunas cosas que hacer. Y ojo, ¿no? Si ustedes no lo hacen, pues bueno, no me afectan a mí, no me perjudican a mí. Como lo vemos al principio, el único que se está poniendo el pie para crecer, para depender, para poder ser más sabio, ¿quiénes somos? Nosotros. Entonces, debemos de memorizarlo, debemos también de aplicarlo, pero no lo vean como tarea, véanlo como una inversión, véanlo como algo que les va a ayudar a sentirse seguros y a sentirse en verdad que tienen estas garantías. Entonces, memorizado en cualquier versión que ustedes quieran. Obviamente hay algunas más fáciles, por ejemplo en la NTV o en la lenguaje actual, TLA, va a ser más fácil este pasaje. Pero en cualquier versión que ustedes consideren, van a leer Primera de Juan 5 del 11 al 12 y se lo van a memorizar para la siguiente semana. Así, hermanos, que tengan una excelente tarde, Dios les bendiga, espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Déjenme orar por ustedes y cerrar este tiempo. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra, gracias por esto que nos has enseñado, Señor. Permítenos, así como vimos al principio, danos esta voluntad de que nosotros podamos anhelar fervientemente seguir aprendiendo de ti, Señor. Danos sabiduría para también poder memorizar los pasajes, para poder todo esto irlo digiriendo poco a poco y que sea una realidad en nuestras vidas. Te doy las gracias por los que nos están escuchando, también por los que están aquí reunidos con nosotros de manera presencial.
Llévanos con bien a casa y también te pedimos, Señor, por los que no pudieron llegar y por los que lo están escuchando ahí en su casa, que pueda ser de bendición para ellos. Cuídalos, Señor, guárdalos y te pedimos también por el día de mañana, si es tu voluntad, que podamos reunirnos y que todo esto te dé la honra y la gloria. Todo esto lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.